Vamos a hablar ahora de la creación de iconos. En las aulas virtuales de enlace estamos acostumbrados a mirar gran cantidad de texto. Sin juzgar si ese texto es o no adecuado, la sociedad actual necesita concreción, rapidez, velocidad en su existencia y se conecta con mayor facilidad con un icono que con un texto. Los iconos comunican un mensaje sin palabras. Algunos diseñadores buscan crear un icono impresionante o comunicar una idea a través de una imagen única. Sin embargo, este proceso en la educación se convierte en un grave error. Los iconos desconocidos generan confusión, ya que los estudiantes no conocen su interpretación real. La clave entonces está en no concentrarse en el diseño único u original de un icono, sino en la interpretación que tendrán los estudiantes al respecto del mismo. Si el icono se interpreta adecuadamente, de acuerdo a la orientación que tiene dentro del diseño del aula, hemos cumplido nuestro objetivo. La misión fundamental de un icono es ofrecer, sin distraer, una información visual concreta. Un icono debe reunir una serie de características entre las que se destacan las siguientes. Primero, la sencillez. Debe ser lo más sencillo posible, con los suficientes detalles como para expresar lo que debe, pero no más. Los iconos complejos y con muchos trazos tan solo crean confusión. Segundo, deben estar estandarizados, es decir, que deben seguir los modelos ya aceptados por el público típico que los va a visualizar. Existen iconos característicos dentro de una comunidad o país, así como otros asumidos a nivel internacional. Salirse de este modelo ya aceptado hace perder claridad al icono, condenándolo al fracaso. Tercero, la concepción adecuada. El icono debe estar perfectamente concebido para la información concreta que va a representar. Pequeñas diferencias en el diseño de un icono pueden crear grandes diferencias de cara al espectador. Y por último, debe representar una información clara. En el mundo real, los iconos son ampliamente utilizados, dando a las personas información variada de forma rápida mediante un lenguaje visual entendido por todos. La creación de iconos es un proceso complicado, no porque precise de un gran trabajo de desarrollo, sino porque es muy difícil diseñar una figura sencilla que exprese un mensaje dado de forma clara. Inicialmente, si existe algún icono ya estandarizado que represente la información que queremos transmitir, ese es el que debemos usar, aunque es del todo factible realizar pequeños cambios en su estilo que lo adapten de forma adecuada a nuestro proyecto, pero manteniendo siempre su diseño básico original. Se pueden usar los iconos ya normalizados, como por ejemplo la lupa para buscar, la casita para acceder a la página de inicio de un aula o de un sitio web, o el sobre para indicar el envío de un correo electrónico, entre otros. En el caso de que no exista previamente un modelo aceptado universalmente para el icono que necesitamos, las posibilidades de diseño propio aumentan, aunque el trabajo se hace más difícil. Con relación a los métodos para la creación de iconos, tenemos la representación directa, la analogía y la metáfora. La representación directa se basa en concebir el icono como un reflejo gráfico directo del mensaje. Un ejemplo claro sería el dibujo de un teléfono para representar donde hay una cabina telefónica o donde puede encontrar el estudiante información sobre los números telefónicos de apoyo académico. El otro método es analogía. Mediante la analogía buscamos una imagen sencilla que se asemeje de forma directa al núcleo del mensaje que nosotros queremos transmitir. Como por ejemplo, tenemos el típico sobre usado en las aulas virtuales para indicar un acceso a información sobre direcciones de correo electrónico o un enlace directo para enviar un mensaje al profesor o a los compañeros. Por último, tenemos la metáfora, que se basa en el diseño del icono, que aunque no expresa literalmente el mensaje a transmitir, sí que sugiere una comparación con el concepto básico del mismo, facilitando su comprensión. Un ejemplo de este tipo de icono sería un clip para indicar un fichero adjunto. Existen infinidad de programas y software para el diseño, muchos de los cuales se pueden usar para el diseño de iconos. Sin embargo, es bueno realizar una pequeña diferenciación entre el diseño gráfico y el diseño web. A continuación, les comparto algunos sitios donde podrán encontrar herramientas para diseñar sus propios iconos o para descargar programas que les permitirán hacerlos sin conexión a Internet. En la primera fila están los programas de donde pueden descargar iconos ya elaborados. De estos, uno de los que más uso es Flaticon. El resto son programas con los que se pueden diseñar los propios iconos.
según las necesidades del aula, ya sea en línea o descargarlo para trabajar directamente en el computador. De estos, los que uso con más frecuencia son GIMP y PixLR. En el aula coloco algunos enlaces directos de estos y muchos más. Búscalos y experimenta, prueba con todos. En Internet también puedes conseguir tutoriales para aprender a utilizarlo. A diferencia del diseño para impresión, en el diseño web debes intentar diseñar el icono enfocándose en el tamaño final de su uso en el aula virtual. Si los iconos tendrán 100 píxeles, por ejemplo, de ancho y de alto, es en esa dimensión que debemos generarlo, aun cuando el espacio de trabajo sea mucho mayor. Los resultados deben estar enfocados en la dimensión final. En cuanto a los formatos web, debido a que nuestra página virtual se encuentra en Internet, los iconos deben cumplir con ciertos estándares. Los formatos más usados y por supuesto más aceptados son GIF, JPG y PNG. No importa el programa o el software que uses para diseñar los iconos. Lo importante es que el resultado final sea grabado o exportado en dimensión y formato adecuados. Pueden, por ejemplo, diseñar su icono en PowerPoint y luego grabarlo como imagen en cualquiera de los formatos que les señalé anteriormente. El peso del archivo es directamente proporcional a su dimensión, por lo que un archivo pequeño será perfecto para su publicación en Internet. Hasta este momento hemos tratado los iconos de manera individual, singular e incluso independiente, cuyo objetivo es la interpretación adecuada de una idea y cuyo diseño cumple con los requerimientos adecuados. Pero en nuestras aulas los iconos no existen de manera individual, sino que son parte de una familia denominada set de iconos. Si recordamos Pacier, podemos señalar que esta agrupación de iconos se realiza de acuerdo a la presencia del aula virtual, lo que llamamos imagen corporativa. En el aula te coloqué un video sobre set de iconos y sus puntos de pertenencia, colores, diseño, tamaño y estilo. El estándar sobre set de iconos busca una concordancia entre los elementos de pertenencia. En un aula virtual, un set de iconos demasiado variado en su estilo y diseño puede ser interpretado como ligereza en el diseño o simplicidad en la creación de los contenidos. Comparto contigo un grupo de set de iconos que te darán una idea más clara al respecto. Fíjense que cada set se asemeja en su estilo, por ejemplo, figura blanca colocada dentro de un círculo de color, o en su diseño y estilo, como este de las notas en una cartelera, o en su color, como los verdes o azules. Ya conocemos la metodología PASIE para aulas virtuales de enlace. En las aulas iconográficas se mantiene la misma estructura, lo que cambia es el acceso a las mismas a través de los iconos. Vamos a recordar un poco cada una de las secciones de un aula virtual ideal. Tenemos primero el bloque de inicio, donde se organiza y gestiona todo el proceso de aprendizaje del curso, con las secciones de información, comunicación e interacción. En la sección de información se colocan todas las instrucciones del profesor sobre cómo funciona el aula y cada una de sus secciones. La presentación del curso, con los objetivos y contenidos, la presentación del profesor o tutor y la rúbrica de evaluación. La sección de comunicación se maneja como una cartelera en línea, donde se señala el inicio de cada unidad, las fechas de evaluación, se hacen las aclaratorias en cuanto al proceso de aprendizaje o el trabajo colaborativo. Señala el proceso y operatividad del aula. La sección de interacción es una sección diseñada en el ámbito social, fuera del ambiente académico. Se generan espacios de apoyo y aprendizaje cooperativo. En las aulas iconográficas se unen en un solo foro la cafetería virtual y el taller de soporte o apoyo técnico. Tenemos por otro lado los bloques académicos. En estos tenemos las secciones de exposición, rebote, construcción y comprobación. La sección de exposición se refiere a la información que el estudiante necesita conocer, que se debe presentar en diversos formatos como videos, enlaces, documentos, entre otros. En la sección de rebote se presentan las actividades de autocrítica, que le sirven al profesor como filtro. Si el estudiante no la supera, debe revisar nuevamente parte de la exposición. En la sección de construcción, los estudiantes generan conocimientos junto a sus pares basados en la crítica, el análisis y la discusión. En esta sección no interviene el profesor o tutor. Y finalmente, la sección de comprobación, donde se realiza una síntesis, comparación y verificación de lo aprendido. El docente evalúa si el estudiante ha alcanzado las destrezas a través de actividades como tareas, exámenes, etc.
Y finalmente vamos a tener el bloque de cierre, que tiene dos secciones: la sección de negociación, que es una negociación entre toda la comunidad de aprendizaje. Aquí se realizan actividades de recuperación si el estudiante no adquirió las destrezas en el tiempo estipulado. Y tenemos la sección de retroalimentación, que es una sección didáctica, pedagógica y académica. Generalmente se realiza a través de encuestas sobre el curso o sobre el tutor. Vamos a identificar ahora los elementos de la estructura de un aula virtual iconográfica. Estos son los elementos de identificación, los operativos, los académicos y los de navegación, tal y como los ubicamos en la presente figura. Los elementos de identificación son todos aquellos elementos complementarios que de una u otra manera ayudan a mantener la imagen corporativa del aula y sostienen el enfoque de la fase de presencia señalada en la metodología PASIE. Por ejemplo, títulos, fondos, imágenes, animaciones, entre otros. Los elementos operativos son todos aquellos iconos cuya acción se encuentra relacionada a cualquier recurso o actividad correspondiente a las secciones de los bloques de inicio y cierre, que generalmente se ubican en la parte superior del aula. Los elementos académicos son todos aquellos iconos cuya acción se encuentra relacionada con recursos o actividades de los bloques académicos, sea que se encuentren dentro o fuera del entorno virtual de aprendizaje. Y finalmente, los elementos de navegación corresponden a todos los iconos secundarios que se encuentran dentro de los recursos y o actividades del aula virtual, facilitando la ubicación del estudiante dentro de la estructura del aula y permitiendo navegar con facilidad de acuerdo a las intenciones con las que fue construida la misma. Vamos a ver ahora los tipos de estructura. La primera es la estructura iconográfica lineal. Esta es la más usada cuando se manejan contenidos prácticos o teóricos que en su mayoría son desarrollados fuera del entorno virtual de aprendizaje. El otro tipo es la estructura iconográfica secuencial. Esta es la estructura que se usa cuando es indispensable que el estudiante domine cierta información teórica antes de pasar a la fase práctica o experimental. Seguimos con la estructura iconográfica abierta. Esta permite la actividad desordenada de los estudiantes dentro del aula con base a las instrucciones entregadas en los elementos operativos. Es muy usada en aulas virtuales que tienen roles de juegos pedagógicos para motivar el desarrollo del conocimiento compartido. Seguimos con la estructura iconográfica angular. Esta es indispensable en los tipos de aulas virtuales cuyo enlace se enfoca en el desarrollo de destrezas tecnológicas o informáticas. Normalmente los elementos de identificación dominan en el aula y aparentemente distraen al estudiante del tema académico principal. Otro tipo es la estructura iconográfica fragmentada. Este tipo de estructura es usada con poca frecuencia, ya que limita visualmente los elementos de identificación y los académicos. Se sugiere usarla cuando los elementos de identificación poseen efectos visuales, movimientos, animaciones, etc. Y finalmente vamos a terminar con la estructura iconográfica metafórica. Es una de las estructuras más complejas de construir. Fusiona los elementos de navegación con los académicos y se sobreponen sobre los elementos de identificación. Se usa en aulas con roles metafóricos donde los contenidos requieren de mucha atención por parte del estudiante, en especial cuando las actividades son grupales. Vamos a finalizar este video con las técnicas de construcción, entendiendo como técnica de construcción el procedimiento adecuado para obtener un objetivo determinado. En el caso de las aulas virtuales, vamos a mencionar dos técnicas. Aunque existen muchas más, estas son las más usadas. La primera técnica es la migración. Esta es una de las técnicas con las que se han obtenido los mejores resultados. Es aquella que construye el aula iconográfica a partir de un aula de enlace, es decir, que el aula convencional o de enlace ya existe y sobre ella se genera la estructura y luego se organizan los recursos y actividades y se adaptan posteriormente a la estructura iconográfica de los elementos de navegación. El riesgo de esta técnica radica en la compatibilidad de los recursos y herramientas que se usaron en el desarrollo de los contenidos del aula de enlace preexistente. En muchas ocasiones es necesario reconstruirlo. La otra técnica es la explosión, cuyo nombre hace referencia a la explosión creativa en el tutor que construye el entorno virtual de aprendizaje. Se basa en la construcción de una estructura visual completa, pero sin contenidos dentro de los recursos y actividades, facilitando el uso y reuso de los elementos de identificación operativos y de navegación.
Esta técnica se usa cuando los contenidos académicos cambian con gran velocidad y pueden necesitar actualización permanente. Al finalizar la estructura visual y comprobar la eficiencia de la navegación, se incluyen los contenidos académicos correspondientes. El riesgo de esta técnica es la relación tiempo-efectividad, ya que la inclusión de los contenidos puede ocasionar la modificación permanente de la sección de comprobación en los diferentes bloques académicos. Indistintamente de la técnica que se use para crear las aulas iconográficas, es indispensable que se permita la mayor cantidad de espacio visual disponible para la estructura, aun cuando sea necesario reorganizar los bloques y menús de navegación o incluso mover, ocultar o eliminar algunos elementos operativos o administrativos del entorno virtual de aprendizaje. Bueno, con esto finalizamos este video introductorio sobre aulas virtuales iconográficas.